Queridos estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de anatomía. El día de hoy vamos a trabajar otro tema importantísimo para nosotros, para nuestro cuerpo, para comprender de cómo se van dando los procesos, sobre todo de división, es decir, reproducción de nuestras unidades básicas, esenciales, fisiológicas y genéticas. ¿Cuáles son esas unidades básicas? La célula, ¿verdad? Antes de iniciar con la explicación, quiero llamar la atención a aquellos estudiantes que no se están reportando debidamente, no están practicando esa responsabilidad y puntualidad. Y felicitarlos a aquellos que sí lo están haciendo. Están enviando las evidencias de sus cuadernos con las anotaciones respectivas. Los felicito, eso les sirve para poder repasar con facilidad. Nuestro cuaderno durante nuestra etapa educativa es importantísimo. Es nuestro diccionario, es nuestro libro, es nuestro amigo, ¿ya? Y solamente tenemos que saber utilizarla. O sea, los temas que se están desarrollando se deben repasar continuamente. Nuestra memoria es frágil, chicos, de todos, ¿no? No solo de ustedes, para evitar entonces el olvido de esos temas, de tantos contenidos que estamos estudiando en esta etapa, tenemos que estar constantemente revisando y para eso nos sirve el hacerlo bien, el dibujar adecuadamente, para comprender de cómo se dan los diferentes procesos, ¿ya? Se habrán dado cuenta ustedes de que en esta asignatura estamos trabajando generalmente todo nuestro cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se dividen, cómo se reproducen nuestras células, ¿ya? Y para ello, recordemos, ya a ustedes se les había dicho, se les había aclarado, incluso habían averiguado cuántos grupos de células teníamos en el cuerpo humano. Por ahí se equivocaban y decían, ¿no?, de que teníamos células procariotas y eucariotas incluso, ¿no? Y les decía, o sea, a veces somos bacterias, a veces somos hombres. No sé si recuerdan, ¿ya? Pero bueno, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, diferenciamos dos grandes grupos de células. Las células que forman nuestro cuerpo en general, ¿no? Gran parte de nuestro cuerpo en general, se llaman células somáticas. Y las células que nos diferencian varones de mujeres se llaman células sexuales, ¿ya? Células sexuales. Estos dos grupos de células en nuestro organismo se dividen o se reproducen. Así como hemos hablado de la reproducción humana, ¿no? Vamos a hablar ahora de la reproducción de esos gametos, de esas células de nuestro cuerpo. Para esa división o reproducción, vamos a tener dos procesos importantes. Una, la llamada mitosis, y la otra se llama meiosis. Mitosis y meiosis, ¿ya? Atención, por favor, y no olvidar, hagan sus anotaciones. La mayoría no la están haciendo, no los estoy poniendo excelentes notas porque no hacen sus anotaciones. Se habrán dado cuenta que yo no estoy mandando textos a que copien todos aburridos, sino a que según las explicaciones anoten lo básico. La parte más importante en cada una de estas imágenes al dibujar o al graficar. Y también necesito que dibujen, por favor, no me estén pegando. Dense ese trabajito. Hagan bien sus actividades. Les conviene porque al dibujar también van a recordar algo, ¿ya? Van a recordar algo. Al hacer sus anotaciones rápidamente van a repasar, ¿ya? Muy bien. Entonces, la mitosis es un proceso que les sirve para reproducirse o para dividirse a las células somáticas, o sea, corporales. Y la meiosis es un proceso que les sirve para dividirse o reproducirse a las células sexuales. ¿Cuáles son esas células sexuales, profesora? En las mujeres, el óvulo, y en el varón, el espermatozoide. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a este lado o en esta imagen ustedes pueden observar detalladamente, ¿no? Tenemos una célula madre, se va a llamar esta, ¿ya? Y se va a dividir o reproducir por
meiosis, las células sexuales, y por mitosis, las células somáticas o corporales. Muy bien. Ahora, para entender de cómo se van dividiendo y cuáles son esas fases o etapas en el cual sufre cambios y se dividen las células, un poco vamos a repasar lo que es el ciclo celular. El ciclo celular o ciclo de vida celular. El ciclo celular o ciclo de vida celular comprende dos etapas bien remarcadas. ¿Cuáles son? La interfase, que es la más amplia, y la división o reproducción. ¿Ya? La interfase, toda esta etapa, la interfase es el periodo más largo, ¿no? Comprende cambios como el aumento o crecimiento de tamaño de la célula, la maduración de la célula, la duplicación de estructuras celulares y lo que es la reserva o el almacenamiento de energías para su división o reproducción. ¿Ve? Y lo más importante en esta será que la división de ¿qué? Del material genético. Muy bien. Y para eso esta interfase tiene fases a la vez. La fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen, el tamaño citoplasmático, o sea, del cuerpo celular, este citoplasma, ¿ya? Pero también se van a formar los organelos, las estructuras citoplasmáticas, ¿ya? Y se va a dar la síntesis de proteínas. Anótese, por favor. Creo que estoy hablando hasta 3 acontecimientos en la G1, ¿cierto? Y en la fase S, que es conocido también fase de la síntesis de ADN, hay un fenómeno o proceso crucial que se va a llevar a cabo en esta célula. ¿Cuál va a ser? La duplicación del material genético. ¿Y cuál es nuestro material genético, chicos? ¿Cuál es nuestro material genético? El ADN. O sea, en la fase S se va a llevar a cabo, anótese acá al costado, la duplicación ¿de qué? Del ADN, ¿no? En forma de cromatina. Y por supuesto también se van a duplicar los centrosomas. Los centrosomas son estructuras que prácticamente hacen de sexo en nuestras células. Son estructuras de división celular, ¿verdad? Muy bien. En la fase G2 se da sobre todo en la acumulación de energías, de reservas. ¿Para qué? Para que esta célula ingrese a su división o reproducción. Y en esta otra etapa, que es la división celular, se va a reproducir o dividir una célula ya madura con todos estos cambios que se han llevado a cabo, ¿no? En 2 células hijas, si son células somáticas, y en 4 células hijas, si son células sexuales. Bien, ahora sí, chicos, hablemos sobre mitosis. La mitosis es un proceso secuencial, ¿ya? Comprende un conjunto de fases donde una célula madre se va a dividir en 2 células hijas, ¿ya? Idénticas, con el mismo número de cromosomas o la misma cantidad de material genético. Muy bien. ¿Cuáles son esas fases? Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte tengo las fases directamente profase, metafase, anafase, telofase y las células hijas. Ya a este ladito tengo la interfase, ¿no? Que es la fase de desarrollo prácticamente, como ustedes han podido entender. Y luego recién tengo profase, anafase, telofase y las 2 células hijas, ¿ya? Pero es importante saber qué cambios se va a llevar a cabo durante cada una de estas fases. Los explico entonces, y al costadito. Ustedes van dibujando y van anotando al costadito de cada fase cuáles son los cambios o los procesos que se llevan a cabo, ¿ya? En la profase. No olvidar, chicos, no olvidar. Estas fases son secuenciales, ya secuenciales. O sea, en este orden se llevan a cabo los acontecimientos. Primero, profase.
Luego, la célula pasa a la metafase. Pasa a una tercera fase que es llamada anafase. Y finalmente, telofase. No podemos decir de que allá la célula se inicia con una anafase, continúa metafase, profase. No. Es profase, metafase, anafase y telofase. Los estoy explicando de la manera más didáctica. Mucha atención, por favor. Concentrarse. En la profase, ¿qué cambio se lleva a cabo? Durante la profase, la célula madre ya está lista para su división o reproducción. Cuenta con la estructura importante y responsable de esa división. Se llama centrosomas, ¿verdad? Los centrosomas son estructuras para la división celular o su función es la división celular o reproducción celular. También esta célula cuenta con un núcleo definido en la cual se encuentra el material genético, o sea, los cromosomas conteniendo al ADN, y está cubierto o protegido o envuelto por una membrana nuclear o carioteca, ¿ya? Entonces, ¿qué acontecimiento se va a llevar a cabo durante esta profase? Se va a llevar a cabo la desaparición de la carioteca o membrana nuclear. Repito, 1. Desaparición de la carioteca o membrana nuclear. Segundo acontecimiento, la división del centrosoma. Se va a dividir en 2 centriolos, ya se va a dividir en 2 centriolos. Una vez que se ha dividido, un tercer acontecimiento es que estos centriolos van a viajar a los polos opuestos, superior e inferior, y van a hacer que se forme el llamado uso acromático. Entonces, tercer acontecimiento importante en la profase, ¿cuál es? La formación del uso acromático o uso mitótico, ¿ya? Uso mitótico. Muy bien. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que en la metafase está bien formado el uso acromático, es esto. Un centriolo pasó hacia el polo superior, decíamos, y otro centriolo hacia el inferior. Y al estirarse formaron este uso acromático. Esto es, esta red de líneas que estamos observando acá se llama uso acromático, ¿ya? Muy bien. Ahora, durante la metafase, que es una segunda fase de la mitosis, ¿qué pasa? Los cromosomas, como ya quedaron libres en la profase, los cromosomas se están adhiriendo o se han adherido a los filamentos del uso acromático, y en la metafase hay algo crucial, importantísimo, un acontecimiento importante, si ustedes observan en esta imagen. ¿Qué pasa? Estos cromosomas se ordenan al centro del uso acromático. Y a esto se le denomina o se le llama placa ecuatorial o placa mitótica, ¿ya? Placa ecuatorial. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento más importante durante la metafase? La formación de la placa ecuatorial o mitótica. ¿Ve? Así de fácil, mis divinos y divinas, ¿ya? Seguimos. Tenemos luego la anafase. Durante la anafase, sucede que estos cromosomas bien ordenados en la placa ecuatorial durante metafase, en anafase, ¿qué van a pasar? Se van a dividir en 2 cromosomas homólogos, van a llamarse, ¿ya? Se van a dividir o partir en 2, ¿ve? Y se observa claramente, ¿no? Entonces, un acontecimiento importante durante la anafase, ¿cuál es? La división de cromosomas, ¿no? Y enseguida, segundo acontecimiento importante, enseguida los cromosomas van a viajar hacia los polos opuestos. ¿Ve? Están viajando hacia los polos opuestos. Arriba, abajo. ¿Ve? Muy bien. Ingresamos a la telofase. Esta célula ingresa a la telofase. Como los cromosomas han llegado a los polos opuestos, ¿qué va a pasar en la telofase? Un acontecimiento esencial. ¿Cuál es? Que esos cromosomas se van a encerrar en una carioteca o membrana nuclear. Por lo tanto, un acontecimiento esencial, ¿cuál es? La formación de la carioteca o membrana nuclear, mis chicos. ¿Ya? Se va a volver a formar, ¿no? Las membranas nucleares, pero ya para 2 grupos de cromosomas, en la parte superior y en la parte
inferior. ¿Ya? Bien, y enseguida, durante esta telofase, ¿qué va a pasar? Esta célula madre va a formar dos especies o dos cuerpos, los cuales se van a dividir en dos. ¿Ve? Uno, dos células hijas. Pero esta división, el hecho de separarse en dos grupos de esta célula madre, va a tomar el nombre de citocinesis. Anote, por favor. Entonces, por citocinesis, esta célula da origen a las células hijas 1 y 2, idénticas con el mismo número de cromosomas. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Esa es la mitosis, jovencitos y señoritas. Ahora hablemos sobre meiosis. ¿Ya? Hablemos sobre meiosis. La meiosis es propio, decíamos, ¿de quiénes? De las células sexuales, o sea, de nuestros gametos. Con este proceso nos vamos a dar cuenta de por qué incluso una célula sexual femenina, o sea, un solo óvulo, va eliminando una mujer cada 28 días o mensualmente. ¿Ya? Muy bien. En este caso, vamos a tener una división, pero doble. ¿Ya? O sea, es como dos mitosis. Atención, por favor. En la interfase, esta célula madre se ha preparado, está lista para reproducirse o para dividirse. Va a ingresar a una primera división llamada meiosis 1 y a una segunda división, meiosis 2. ¿Ya? Esta célula madre, por meiosis 1, va a dar origen a dos células idénticas con el mismo número de cromosomas durante meiosis 1. Y las etapas son las mismas. ¿Ya? Vamos a tener la profase, vamos a encontrar la metafase, anafase y telofase 1. Y va a dar origen a estas células hijas, ¿no? Llamados núcleos hijos. Luego nuevamente en la meiosis 2 vamos a encontrar la profase 2, la metafase 2, anafase 2, telofase 2 y va a dar origen a 4 células hijas, pero ya con la mitad ¿de qué? Del número cromosómico o material genético. ¿Ve? Entonces una meiosis es reduccional, mientras que una mitosis era ecuacional. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Y es propio de quién es este proceso meiótico? De las células sexuales, espermatozoides y el óvulo. Bien, ahora, esa reproducción o división específicamente de estos gametos va a tomar el nombre de gametogénesis. ¿Ya? Gametogénesis. Bien, entonces directamente ahora vamos a hablar ya con las estructuras propias, las cuales se reproducen a través de esa meiosis. Entonces, cuando se trata de espermatozoides, toman el nombre de espermatogénesis. Entonces, la división o reproducción celular a través del cual se originan nuevos espermatozoides se va a llamar espermatogénesis. ¿Ya? Y en este gráfico tenemos lo siguiente. A los testículos, donde se forman los espermatozoides, pero al inicio la célula madre va a tomar el nombre de espermatogonia. ¿Ya? Esta espermatogonia es una célula sexual masculina, o sea, un espermatozoide joven, ¿no? Que está en proceso de desarrollo, y cuando está listo para su reproducción o división, va a tomar el nombre de espermatocito primario. ¿Ya? Espermatocito primario. Se somete a lo que es la primera división meiótica, o sea, meiosis 1, y va a dar origen a dos, de uno solo, a dos espermatocitos secundarios. ¿Ve? Y por segunda división o meiosis 2 va a dar origen a cuatro espermátidas. O sea, de cada uno de estos espermatocitos secundarios se van a dividir en dos. Y ya con la mitad de material genético, ¿no? 2. Y estos van a tomar el nombre de espermátides o espermátidas. ¿Ah? Muy bien. Y las células ya van a ser haploides.
¿ya? Es decir, se ha reducido el número de cromosomas para este resultado. Y cada una de estas células llamadas espermátidas se van a desarrollar y se van a convertir ¿en qué? En espermatozoides, chicos, en espermatozoides. Por eso que en el varón abundan millones de espermatozoides. En una muestra de semen se encuentran millones de espermatozoides. En una eyaculación un varón expulsa billones de espermatozoides. Es por este fenómeno o proceso a través del cual se van dividiendo continuamente. ¿Ya? Muy bien. Mientras que en la mujer, en nosotras, bellas chicas, pasa que nuestra célula sexual llamada óvulo, nuestro gameto denominado óvulo, se va a dividir o reproducir a través de ovogénesis. ¿Ya? Ovogénesis. La célula madre y jovencita todavía va a tomar el nombre de ovogonia, ¿ya? Ovogonia. Madura, se desarrolla, se prepara y cuando ya va a reproducirse o va a ingresar a la meiosis 1, toma el nombre de ovocito primario, ¿ya? Ovocito primario. Este ovocito primario por meiosis 1, se divide en ovocitos secundarios, ¿ya? O sea, 2 células hijas, ¿no? Ovocitos secundarios. Y por meiosis 2, cada uno de estos se van a dividir en 2 células más, ¿ya? O sea, total serían 4. Pero resulta que solo uno de estos cuatro, o sea, esta célula va a madurar, se va a desarrollar y se va a convertir en óvulo, ¿ve? Los demás van a tomar el nombre de cuerpos polares, o sea, no se van a desarrollar y convertirse en óvulo. Y aquí está la explicación, chicas, de por qué en las mujercitas cada 28 días o al mes un solo óvulo, ¿no? O sea, la expulsión o la eliminación o la liberación de un solo óvulo. Muy bien, jovencitos y señoritas. Ahora, rápidamente, a ver, vamos a comentar sobre la diferencia entre estos dos procesos, ¿ya? A ver, así de rapidísimo, si nos hemos dado cuenta, me ayudan ustedes o van anotando, ¿ya? La diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis, primero, ¿es propio de las células sexuales? No, es propio de las células somáticas, ¿verdad? Muy bien. La meiosis, en cambio, es un proceso a través del cual se dividen o se reproducen las células sexuales. ¿Ve? Células sexuales. Bien, la mitosis es un proceso ecuacional. O sea, el resultado son 2 células hijas idénticas con el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, 2N, la célula madre, las células hijas, 2N. ¿Ve? La meiosis, en cambio, es reduccional, como ustedes ven. Tiene 2N, vamos a suponer que sea 2N2 por 20, ¿ya? 40 cromosomas, pero en las células hijas aparecen 40, no, solo 20 cromosomas. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces son 2 fenómenos importantes los cuales debemos siempre recordar, estar repasando, por favor. La mitosis es un fenómeno, ¿no?, que va a comprender esas 4 etapas bien definidas: profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis tiene doble división, ¿no? Va a tener la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Va a tener la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. O sea, 2 veces la división, ¿no? Y es reduccional. Muy bien, chicos. ¿Ya? Espero que hayan entendido hasta allí la explicación. No olvidar, por favor, hagan sus anotaciones y sigan investigando ustedes, ¿no? Existen autores, ¿ya?, diversos, para que ustedes sigan reforzando, incrementando, verificando, comprobando si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no. Ustedes no se deben conformar con lo que se les envía, con lo que ven, con lo que escuchan. Faltan muchísimas cosas más seguramente, ¿no? O algunas cosas que ustedes puedan comprobar
o confrontar con autores, y también tenemos hoy en día pues las páginas de internet, pero sobre todo se les sugiere leer, así como este jovencito, lean mucho, empápense de esa información que cada vez está cambiando, ¿no? Y no se olvide, siempre el que estudia, el que investiga, el que lee, siempre triunfará, siempre triunfa, chicos. Cuídense mucho, hasta nuestra próxima clasecita. Chaocito.